Hora 13:36. Atención porque a partir de este momento vamos a estar considerando algunos cambios importantes en la normativa sobre las inspecciones en las empresas. Pero yo diría que vamos a avanzar un poco más allá de lo estrictamente empresarial, esa configuración tradicional, porque de pronto, y le voy a preguntar a nuestro entrevistado esta tarde, si alguien quiere inspeccionar el personal doméstico de una casa particular, ¿queda dentro de esta nueva normativa? Estamos con Juan Mora. Juan es gerente senior del Departamento de Asesoramiento Tributario y Legal de KPMG Uruguay. Juan, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Igualmente, bueno, acá se menciona que el Ministerio de Trabajo ya realizó cambios normativos. Esto no es proyecto, no es idea, no es posibilidad. Hay cambios normativos sobre las inspecciones en empresas. ¿Un primer titular? Sí, es correcto. Tenemos un decreto bastante reciente, es el decreto 371 del 2002, es del 16 de noviembre, donde básicamente lo que se hizo fue ayornar la normativa que teníamos en relación con lo que son las inspecciones en el área de la Inspección General de Trabajo y la Seguridad Social, ayornar a lo que tiene que ver también, que después podemos comentar, a las nuevas tecnologías y demás, y un poco unificar en un único decreto todo lo que era un poco normativa, que si bien estaba incluida la mayor parte en ese decreto del año 77, en el decreto 680, también había alguna dispersión por ahí, entonces hubo una unificación en ese sentido. ¿Era necesario actualizar esto? Era necesario, sí. ¿Por qué? Por ejemplo, porque teníamos determinada nueva realidad, por ejemplo, con todo lo que es el tema tecnológico. Ustedes saben que el Ministerio de Trabajo recientemente instrumentó un procedimiento muy importante, que fue establecer la obligatoriedad de tener un domicilio electrónico registrado ante el Ministerio para las empresas, para que el Ministerio pudiera tomar contacto. Entonces ahora el decreto recoge esa nueva realidad y posibilita, por ejemplo, iniciar inspecciones o hacer citaciones a lo que son los domicilios electrónicos de las empresas, que obviamente en un decreto del año 77 no estaba previsto. Entonces ahí hubo un ayornamiento en todo lo que tiene que ver con la utilización de nuevas tecnologías, que no lo teníamos previsto, y tiene novedades muy interesantes el decreto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo que son la duración de las inspecciones, verdad que ahí hay un acotamiento, y alguna otra novedad interesante que trae, pero sí, nosotros entendimos que es una buena cosa, y tiene la virtud de reunir en un único texto, en una única norma, todo lo que es el procedimiento, ¿verdad? Sin dejar de tener en cuenta que estamos ante un decreto, ¿sí? Entonces ahí puede haber algún tipo de cuestionamiento con determinada solución que tiene, que eventualmente hubiera requerido una norma de rango legal, una ley. Ajá. Sobre todo con algún aspecto que puede rozar, por ejemplo, lo que es la intimidad, claro, ¿verdad? O la propiedad privada. Sí, a eso queríamos apuntar. O sea, ¿por qué usted le da esa connotación al tema del decreto? Porque acota, digamos, la posibilidad de algún reclamo desde esta condición de yo soy dueño de esta empresa, es mi propiedad privada, dejen que le avise a mi contador, a mi abogado, a mi asesor. O sea, ¿cómo debe articularse o entenderse de aquí para adelante la realidad? Sí, lo que hace el decreto es, en algunos casos, reiterar soluciones que ya existían en el viejo decreto 680, sobre todo con las posibilidades que tienen los inspectores de trabajo, que son muy importantes, ¿sí? Prácticamente ellos pueden entrar a cualquier lugar donde entiendan que hay un trabajador ocupado, ¿verdad? Prácticamente sin necesidad, por ejemplo, de tener una orden, ¿sí? Es especial el tema del domicilio, después lo podemos comentar, pero son facultades que le otorga la norma, muy importantes en cuanto a las posibilidades que tienen a su actuación, posibilidad de actuar de oficio, más allá de que si detectan determinada situación, lo pueden hacer por sí y ante sí, digamos, sin necesidad de tener una instrucción del jerarca, que a veces nosotros podríamos llegar a pensar que en esos casos hubiera sido bueno que se hubieran establecido por ley. ¿Por qué? Porque de alguna forma puede haber alguna limitación, algunos derechos establecidos en la Constitución, que como ustedes saben, la limitación de derechos requiere una norma de rango legal. Rango superior, sí. Claro. La realidad es que el decreto, estas facultades están hace más de 40 años establecidas, y la utilización que hace el Ministerio de ellas ha sido muy prudente. ¿Sí? No hemos visto en la práctica o en los hechos que se hayan dado abusos por parte de los inspectores en ese sentido. O sea que desde ese punto de vista tenemos un tema normativo interesante para discutir, pero en la práctica no presenta mayores problemas. Los cambios
contemplan lo que es esta nueva modalidad que bueno, se puso muy de moda con la pandemia, el tema del teletrabajo, el tema del trabajo a distancia? Sí, está contemplado dentro de esta teletrabajo, normativa. queda incluido dentro de lo que es las facultades de inspección de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social. El tema que ocurre con el teletrabajo es que generalmente, o casi en su mayoría, por lo menos lo que es en Uruguay, se realiza desde el domicilio, ¿sí? La norma del teletrabajo es clara en cuanto a que el empleador, a pesar de que el teletrabajo se realice en el domicilio del trabajador, es responsable por las condiciones de seguridad. Entonces ahí el empleador se ve en la disyuntiva de, bueno, yo soy responsable de que el trabajador lo haga de una forma segura, su trabajo en su domicilio, pero es en un lugar que escapa a mis posibilidades de control. Claro. Entonces la norma tuvo que regular qué posibilidades tenía ese empleador de si en alguna circunstancia él se veía, digamos, ante la duda de que, por ejemplo, el trabajador estuviera cumpliendo con las normas de seguridad en su propio domicilio, ¿verdad? Que ahí también entra una línea que es de difícil saber cuándo estamos ante un riesgo que puede ser un riesgo doméstico, que lo tenemos todos en nuestro hogar, o cuándo estamos ante un riesgo asociado a lo que es la actividad propia laboral, ¿verdad? Lo mismo que lo que tú mencionabas con lo que sucede con el servicio doméstico. El servicio doméstico son trabajadores que necesariamente su lugar de trabajo es el domicilio, el hogar de otra persona. Claro. Ese hogar tiene una protección constitucional muy importante. En el hogar no puede entrar nadie. La Constitución dice que de noche no puede entrar nadie, salvo que tenga autorización del jefe de hogar, dice la Constitución, y de día siempre se requiere una orden de un juez, judicial, claro, siempre, en cualquier escenario. Entonces, la ley de servicio doméstico, la 18.065, tuvo que establecer expresamente que en ese caso de querer hacer una inspección, la Inspección General de Trabajo necesariamente requiere la autorización de un juez. En este caso va a ser un juez del trabajo, pero no puede ingresar al domicilio sin esa autorización judicial por la protección constitucional que tiene el hogar. Preguntábamos, Juan, ¿qué es lo que puede llegar a generar una inspección? Estamos hablando de que hubo cambios importantes dispuestos por el Ministerio de Trabajo a través de un decreto respecto a las inspecciones en empresas. Y preguntábamos, ¿esto es a denuncia de alguien que se puede llegar a inspeccionar a una empresa? ¿Es un régimen aleatorio? Sí, básicamente la denuncia es un método en el cual puede iniciarse el procedimiento inspectivo. Es un régimen especial, además, porque en la gran mayoría de los casos las denuncias que se presentan ante el Ministerio pueden ser anónimas, no existe la obligación de identificarse, salvo determinados casos, como son casos de acoso moral, denuncias por acoso sexual, represión sindical, donde sí hay una obligación de que sea por escrito y donde el denunciante se identifique. ¿En el caso de trata, por ejemplo? También, en ese caso sí. En esos casos es obligación identificarse, pero muchas veces se resguarda el nombre, la identidad del denunciante. Otros casos pueden ser simplemente denuncias anónimas. Para que tengan una idea, más o menos en lo que fue el 2021, hubo más de 2.800 denuncias que recibe el Ministerio. Y me animo a decir que necesariamente en todos esos casos se dispara una inspección por parte del Ministerio para chequear o no la veracidad de la denuncia. O sea, hay capacidad inspectiva en ese sentido. Hay capacidad inspectiva, ¿sí? El Ministerio tiene dos grandes divisiones, los que son las condiciones generales de trabajo, ¿sí? Que básicamente chequean el cumplimiento de la normativa en general de condiciones de trabajo, y una división especializada en lo que son las condiciones ambientales, básicamente relacionado con salud y seguridad ocupacional, ¿sí? Condición que todos conocemos, por ejemplo, en la industria de la construcción. Claro. Y dentro de ese ámbito también se puede iniciar por una resolución del inspector, el inspector general de trabajos, o incluso por oficio, es decir, por el propio inspector puede, si él determina que hay determinada circunstancia que observa donde hay un incumplimiento, puede iniciar de oficio la inspección. O sea que hay varios mecanismos por los cuales se puede dar inicio a este procedimiento administrativo en una empresa. Siguiendo esa misma línea, ¿no? Una vez que se decide por parte del Ministerio realizar la inspección, el inspector tiene la facultad de entrar libremente y a cualquier hora a la empresa que va a inspeccionar. Correcto. ¿Cuál es la variante en el decreto, que no es menor? Bueno, ahí tenemos un cambio interesante en lo que se establece con relación a lo que son las facultades del inspector. El decreto del año 77 también las establecía
con la importancia que tiene la de ahora, esto que tú mencionabas, de poder ingresar incluso de noche a cualquier lugar donde se entienda que hay trabajadores ocupados. La diferencia que establece esta nueva normativa con la anterior es con lo que hace al inicio de la inspección, en la cual la anterior normativa obligaba en todo caso al inspector de trabajo a presentarse como tal, identificarse. ¿Sí? Correcto, identificarse como inspector de trabajo. Como es usual en cualquier cuerpo inspectivo del Estado, lo que hace DGI, BPS o aduanas cuando realiza. Más bien es el primer paso. Primero el primer paso, exactamente. En esta nueva normativa se establece que en determinadas circunstancias, ¿sí?, el inspector, si él entiende que su presentación como tal, como inspector de trabajo, genera o puede generar alguna frustración en la inspección, lo autorizaría a no presentarse, es decir, a hacer una especie de inspección, digamos, secreta o encubierta. ¿Eso no es pesquisa, por ejemplo? Ahí lo que se puede plantear es si esto no estamos ante lo que se conoce como una pesquisa secreta. Que está prohibido. Que está prohibido por nuestra Constitución, ¿sí?, en lo que hace a la inspección penal, pero que muchos autores entienden que eso se traslada también a lo que es el procedimiento administrativo, cuando eso puede terminar en el establecimiento de una sanción para una empresa o un individuo. Para hacer un ejemplo gráfico, para que la gente lo entienda, un restaurante, hay una denuncia, el inspector va. Puede ir, sentarse en una mesa, pedir la comida y estar realizando una inspección al local, por ejemplo. Podría hacerlo sin tener que avisarle al dueño. Exacto, si él de alguna manera entiende que el identificarse como tal puede hacer de alguna forma frustrar la inspección. Ahora vayamos al otro caso. Me identifico como inspector, pero se me impide el paso. ¿Allí hay ya una sanción, por ejemplo, para el empresario que me impide? Sí, hay una figura que es la que se conoce como el obstruccionismo, es decir, el no permitir al inspector realizar su tarea, que eso es una sanción, digamos, que se le puede aplicar a la empresa por no permitirle su accionar. También es importante recordar que el inspector se puede asistir por la fuerza pública si lo entiende necesario, en cualquier escenario también. Y en esto muchas veces lo que es pero también en la práctica hay cierta flexibilidad. Muchas veces las empresas, cuando reciben una inspección, dicen, bueno, dame un par de minutos, quiero que venga mi contador, quiero que venga mi abogado para que me asistan en la inspección. Y generalmente en ese tipo de situaciones... ¿Eso es válido aún con este nuevo decreto? ¿Eso es posible? En la práctica se da, ¿sí?, más allá de que no es necesario. El inspector no tiene por qué esperar para iniciar el procedimiento que llegue, digamos, al establecimiento. Es un tema de cortesía casi. Generalmente es un tema de cortesía, sobre todo cuando se dan inspecciones. Por ejemplo, ahora que estamos próximos al verano, a la temporada, ustedes saben que ahí hay un control muy intenso a lo que son los comercios. Que se llamaban golondrinas, las famosas golondrinas, exactamente, donde sí hay una actuación inspectiva fuerte. Porque históricamente se han detectado incumplimientos importantes en ese tipo de comercio. Y en esos casos sí generalmente hay cierta tolerancia. Estrictamente no hay necesidad de esperar, ni se le puede prohibir, obviamente, que él realice su tarea inspectiva porque está facultado a hacerlo, ¿verdad? Sí, y después está la casuística. Una cosa es inspeccionar en una ciudad, digamos. Otra bastante distinta es en la campaña, pero el decreto determina que es posible hacerlo aquí o en cualquier punto del país. El decreto es amplísimo en general, comprende a cualquier empresa, a cualquier empleador que no sea empresa, ONGs, por ejemplo, sociedades o personas jurídicas que no tengan fin de lucro, también están incluidos. Y para determinadas situaciones también, obviamente, la inspección general puede actuar ante órganos también del Estado, ¿verdad? ¿Y el inspector puede dialogar con las personas que están trabajando allí? Puede dialogar libremente, las puede interrogar con presencia del empleador o sin la presencia del empleador. Puede tomar los recaudos que entienda necesarios. Me viene a la mente el caso de Durazno, ¿no? De esta persona acusada de trata y que allí se dio toda una circunstancia vinculada. La uijería, sí. Y que decíamos que era muy difícil también para la persona que está allí trabajando, tal vez, denunciar a su empleador. Y terminan como respaldando de pronto una presunta figura de trata. Por eso ahora estaba pensando justamente cómo actúa el inspector en ese caso. Es un caso reciente, ¿no? Además, que involucra a 17 mujeres, ¿no? Claro. Ni más ni menos. Sí, el inspector puede ir y dialogar con cualquiera de las mujeres, por ejemplo, ¿no? El tema de multas.
¿Varía este decreto los montos? No, en el tema sanciones se mantuvo mantiene lo que ya teníamos. Básicamente lo que es la inspección, el ministerio puede establecer como sanciones es una amonestación, ¿sí? La amonestación básicamente lo que implica es el registro de esa empresa, de ese empleador en el registro de empresas incumplidoras de la normativa laboral. Después está la multa clásica, que eso va a depender de la gravedad del incumplimiento. Puede ir entre 1 y 150 jornales por cada trabajador afectado. Uh-huh. Y finalmente la sanción más severa es la clausura del establecimiento por hasta un plazo de 6 días, ¿sí? Plazo durante el cual obviamente el empleador en ese caso tiene que pagar los salarios. Que en este caso y en las modificaciones que se hicieron a la normativa, ¿puede ser que tenga mayor facultad el inspector para justamente determinar una clausura? No, eso se mantuvo. ¿Se mantiene lo mismo? Sí, lo que hay sí es que se establecieron determinados plazos máximos de duración de la inspección. Uh-huh. Porque eso era algo que pasaba en las inspecciones del ministerio, que demoraban mucho tiempo. Entonces a veces las empresas eran sancionadas por hechos ocurridos hace 3, 4, 5 años. Claro. Entonces aquí se establece un plazo máximo de 2 años desde el inicio de la inspección, en el cual si cumplidos esos 2 años no hay, digamos, una resolución del ministerio, bueno, queda sin efecto la aplicación de sanciones, para que se entienda. Eso está bueno porque le da determinada seguridad a la empresa, seguridad jurídica de no quedar sometido a unos procesos que, bueno, quienes han tenido experiencia en inspecciones de ministerio, de GIBPC, saben que pueden llevar mucho tiempo. En este caso, específicamente para lo que son inspecciones del Ministerio de Trabajo, tenemos establecido ese límite. Bien, Juan Mora, gerente senior del Departamento de Asesoramiento Tributario de KPMG. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes.